Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Estas cosas suceden porque nosotros tenemos que hacer la división, primeramente, en los eventos místicos, la división entre lo que es el cerebro y lo que es la mente. Parece lo mismo y hablamos rápidamente y creemos que es lo mismo, y no es lo mismo. Cuando hablamos de cuestiones de chakras y de todo eso, ya entramos en una filosofía bastante abstracta. No diría filosofía, porque la filosofía es una ciencia. Estas cuestiones no son ciencias, ¿sí? Aunque la hablamos y la repetimos como si fuera algo hiper mega real. Y es tan abstracto como puede ser la fe, o como pueden ser las 77 dimensiones espirituales. Digo, es algo abstracto. Podemos creerlo, podremos divulgar, pero no darle una certificación o decir esto es así porque está comprobado, ¿sí? Hay que ser prudente cuando se enseña. Entonces, cuando hablamos de chakra umbilical, chakra coronario, glándula timo, y todas estas cuestiones, los cristales de la patita de la glándula pineal y todas estas cuestiones, a veces la hablamos con una soltura de boca como si estuviéramos hablando, no sé, del hígado, de los riñones, ¿no? Algo que se puede comprobar mediante la ciencia. No, lo otro no se puede comprobar. Lo otro es muy doctrina de estos super archimega terapeutas holísticos del astral, no sé, del Cerro Uritorco, ¿no? Es muy así. Entonces tenemos que caer en la diferencia entre la mente y el cerebro. Esto lo habla Chomsky, pero voy a tomar como referencia la visión y la idea que desarrolla el doctor Carlos Branco, ¿sí? Él es doctor en filosofía, en física, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de la división entre mente y cerebro, tenemos que entender que la mente es un constructo abstracto, pero que efectivamente funciona y está comprobado, que tiene como decía, un constructo de emociones, ideas, pensamientos, conclusiones y todas estas cuestiones. Y la parte del cerebro, básicamente, es un músculo, pertenece a la biología humana, y funciona mecánicamente mediante ciertos químicos, mediante ciertas descargas químicas o eléctricas, entre comillas, del cuerpo, y así sucesivamente. Que no voy a entrar en detalle porque no soy médico ni mucho menos neurólogo, pero más o menos para que vos tengas una idea, que una cosa es hablar de algo abstracto, de una idea, si se quiere, espiritual, y otra cosa es hablar de la materia y algo que obedece a la biología propia. Ahora, en el suceso místico entran en juego las dos cosas. Es decir, que si yo tengo una idea o un pensamiento puntual sobre un Eshu, sobre una entidad, tengo una imaginación, es decir, una imagen puntual de lo que yo supongo que es un Eshu, porque me lo imagino o porque es una revelación espiritual, lo que sea, todo desemboca en una idea que se clava en mi mente. Esa idea, sin duda, va a generar una consecuencia en la parte de la materia, es decir, en mi cerebro. Entonces, si yo estoy en un templo y yo me imagino que la incorporación es que un espíritu se meta dentro de mi cuerpo, entonces lo que va a suceder es que el cerebro va a interpretar esa situación, y cuando esté delante de algo real abstracto que no pueda absorber con los sentidos físicos, es decir, que no se pueda ver, que no se pueda palpar, que no se pueda gustar, el cerebro va a tomar y va a acudir desde la mente todos esos recursos, es decir, toda esa imagen, todo ese bagaje, todo ese contenido que yo tengo como ser humano, y me lo va a intentar de traducir. Entonces, en el acto místico, lo que sucede es que yo estoy metiendo mi biología, mi materia, en algo totalmente desconocido para ella, es decir, para mi cerebro. Mi cerebro no conoce ningún tipo de este campo abstracto que le pertenece a la mente. Y el cerebro me intenta interpretar y se intenta defender e intenta negociar con esta cuestión externa que está ocurriendo. Es decir, que si hay una energía cerca
mío. Mi cerebro lo primero que va a hacer es activar todos los mecanismos de defensa porque está en una situación alerta. Me voy a sentir nervioso, me voy a sentir con adrenalina como si estuviera antes de una situación límite, de pelear, de discutir o de lo que sea, o en riesgo. Puede que muchas veces se manifieste, aunque yo no tenga conscientemente miedo, pero se manifieste ese estado de alerta como si lo tuviera. Es decir, la transpiración, dolor en el estómago, náuseas y así sucesivamente. El propio acto místico es lo que me va a mí a provocar cuestiones físicas y no lo provoca ni esa entidad que está llegando, ni lo provoca un oscurecido, ni lo provoca de que yo esté en pecado, ni lo provoca de que yo me vaya a morir. Sencillamente el mismo acto sobrenatural o paranormal al que yo estoy expuesto, mi cerebro a través del racionalismo o de su razón empieza a analizar toda esta situación y la interpreta conforme a un montón de cuestiones, es decir, entre los cuales están la información adquirida y todo lo que yo cargo y lleno adentro de mi cabeza. Por eso es muy importante la doctrina, porque arroja la doctrina un montón de bagajes el cual mi cerebro va a echar mano en el momento de la práctica. Es decir, si vos tenés una doctrina de mierda o una doctrina en donde hay un montón de fundamentos que lo único que hacen es arrodillarte delante de un ser humano que está lleno de piojo y cucaracha y vos lo ves como si fuera el Señor Todopoderoso, bueno, tu práctica va a ser igual, tu práctica va a ser de mediocre para nada y el resultado va a ser que no hay resultados justamente. Entonces es muy importante el tema de la doctrina y con qué cargas tu cerebro, porque eso después en el momento de la práctica va a ser lo que este cerebro utilice para prepararte a vos delante del desenvolvimiento mediúnico o del acto místico en sí. Es un poco complejo, pero lo que quiero que te quedes es que la división de el cerebro y de la mente y también de los procesos biológicos y normales que se suceden en estas situaciones que son de carácter mística. Esto sí es información real, doctor Carlos Blanco. Podés analizarlo, podés mirar a Chomsky cuando habla de la diferencia de mente-cerebro y así sucesivamente, ni hablar de Carl Jung. Pero bueno, hay cuestiones que ya están estudiadas, ya están trabajadas y no dependen de que el Pai Cholo o la May Roberta diga si es así o no es así. Ya está trabajado, listo. O te subís o sos un delirante, ¿se entiende?